Hoy vamos a estar hablando en el mensaje acerca de la oración. Es un tema que obviamente muchas veces lo tenemos presente, a veces oramos por momentos y obviamente hay mucha gente que tiene a Dios en su boca en momentos de dificultad y no está mal, y la verdad no está mal y qué bueno es eso. Pero ¿cuántas veces en diferentes momentos en nuestra vida, en diferentes decisiones, nos olvidamos de orar? Nos olvidamos de preguntarle al Señor, nos olvidamos de consultarle a Él. Cuando estamos mal, es evidente que hay una necesidad y tratamos de orar y clamar a Dios por la necesidad que tenemos. Pero cuando estamos bien, a veces nos olvidamos que no somos autosuficientes y el sentirnos bien nos da la falsa realidad de que todo lo podemos, ¿verdad? Y no es así. Entonces, vivimos en tiempos en los cuales debemos invertir tiempo para orar. Porque si tú miras alrededor, te vas a dar cuenta que la necesidad es enorme. Necesidad espiritual, necesidad emocional, mucha gente confundida, mucha gente desanimada, no teniendo expectativas ni viendo una salida, sumidas muchas veces en la depresión. Hay gente con necesidad material también. Y qué bueno es considerar las palabras del Señor que dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Y hay momentos que faltó, claro que sí, pero también cuando hay momentos en los cuales da para compartir, miremos a un lado. ¿Por qué? Sabiendo de que eso le agrada a Dios y en especial, amados hermanos, porque nada de lo que hagamos por amor a otros queda sin recompensa. Cristo es nuestro mejor ejemplo. El Hijo de Dios, por quien fueron creadas todas las cosas. Aquel que pudo resucitar muertos, hacer andar a los cojos y dar vista a los ciegos. Ese mismo Jesús nos enseñó a depender de Dios. En Mateo, vamos a ir allí a Mateo capítulo 26. Ya el Señor estaba al final de su ministerio, ya estaba llegando la hora de su muerte. Él termina la última cena con los apóstoles y él va al huerto de Getsemaní. Y él tenía una necesidad, Dice entonces en Mateo capítulo 26 del 38 al 45. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vamos a orar, vamos a dejar el tiempo de la palabra en las manos de nuestro Señor. Por favor, Padre bendito, te ruego en el nombre de Jesús que tomes control de este tiempo, que sea tu Espíritu quien hable a nuestros corazones y que puedan ser tocadas nuestras fibras más íntimas. Oh Padre, ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cristo estaba con una necesidad profunda. Él sabía que su hora llegaba. Y él conocía el propósito de Dios. Él entendía el plan por el cual él habría de pasar por todas estas cosas. Pero él fue al Padre en oración para orar, en este caso por él.
Y no está mal que cuando estemos en necesidad clamemos al Señor. Pero miren cuál fue la postura, la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Dice entonces otra vez: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y la realidad es que con cada cosa que sucede en nuestra vida hay un plan de Dios atrás. A veces Dios usa la adversidad para moldearnos. A veces Dios usa la adversidad para probar nuestra fe. Porque es fácil, ¿verdad? Seguir a Dios y amar a Dios cuando todo está bien. Hermosas son las palabras de Job, ¿verdad? Quien habiendo perdido todo y aún habiendo perdido su salud, él dijo: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado. No sea como yo quiero, sino como tú. Y otra vez, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino y otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Cuántas veces oró el Señor en Getsemaní? 3 veces. 3 veces Él oró a Dios, pero en su oración pidió que se haga su voluntad, que se cumpliera su voluntad, su propósito. Y eso, amados hermanos, es un ejemplo. Entonces, punto número 1, el Señor es un ejemplo porque Él nos demostró con su ejemplo la dependencia que Él tenía del Padre. Y si Él dependía de Dios, ¿no debemos depender nosotros? Pero también Cristo nos enseñó a orar por los demás. Y en Juan capítulo 17 es una oración, todo el capítulo es una oración hermosa que el Señor Jesús hace intercediendo por sus discípulos y por nosotros en este tiempo presente. Y el Señor ora por sus discípulos. Y por eso también es necesario que entendamos la necesidad de orar unos por otros. Abre el grupo de WhatsApp. Mira la lista que hay ahí de todos los contactos. Sé que no los conoces a la mayoría, capaz que algunos sí, otros no. Y el Señor nos conceda pronto poder reunirnos y conocernos. Ya estoy orando y planeando a ver cuándo podemos hacer una reunión de hombres. Y por qué no pasar un lindo tiempo. Y cuándo podamos hacer una reunión de damas. Y se puedan juntar todas las damas del grupo, ¿verdad? Y tomar un tecito, un cafecito, algo calentito, compartir un chocolate, algo para poder tener una buena comunión y comenzar a sentir esa emoción de familia, de hermandad que nos une por medio de la fe. Cristo fue un ejemplo en todo lo que refiere a la oración. Dice en Juan 17, 14 al 20, yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y por favor, hermanos, entiendan eso. No hay verdad tan clara y absoluta como la palabra de Dios. Vivimos en un mundo lleno de confusión, donde cada vez los psicólogos tienen más trabajos, ¿verdad? Los terapeutas, los psicólogos, los médicos recetando medicamentos para esto y para aquello, para la depresión, para todo. Hermanos, confiemos en la palabra de Dios, leámosla, aprendámosla. Estamos enseñando a los jóvenes el sábado pasado el Salmo 119, con que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, decía el salmista. Ahora dice: santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y hoy, después de 2000 y algunos años más, hoy aún vemos gente que ha creído en el Señor Jesucristo por la palabra de los apóstoles. Y aún hoy el Señor nos ha dejado en el mundo con un propósito. Y Él dice: yo los envío como tú me enviaste. Y tenemos una meta clara, un propósito definido en la palabra de Dios. Y es que, como hemos hablado en Mateo 5, podamos ser sal, podamos ser influencia en los que nos rodean, podamos ser luz, que los demás puedan ver nuestras buenas obras, nuestros ejemplos de cristianos, y puedan buscar también a el Señor. Él oró por mí, Él oró por ti y por todos los que habrían de creer en su nombre. Entonces, punto número 1, el Señor nos enseñó a depender del Padre. Él oró para que le librara, pero haciendo su voluntad. Juan capítulo 17, Él oró por los que le rodeaban, por aquellos que Él amaba y por aquellos que habrían de creer en Él. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Continúa obrando y hablando. Dice en Mateo capítulo 21, versículo 13, es un pasaje conocido y qué importante también es entender este punto. Porque hay un lugar para poder orar. Está bien, vivimos en tiempos difíciles de COVID-19, donde hay que hacer cuarentena, pero hay un lugar que Dios estableció para que sus hijos puedan congregarse en un mismo espíritu para orar. Y en Mateo capítulo 21, el Señor expresó cuál era el propósito de la casa de Dios. Dice: y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y sabemos cuando el Señor dijo esto: cuando entró al templo y vio todas las mesas y los vendedores y los cambistas, y agarró un látigo y comenzó a echar a todos, y Él hizo esta declaración: mi casa, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Y es difícil, amados hermanos, porque mientras leía este pasaje pensaba en lo que está pasando hoy en día en las iglesias, donde hoy los templos se han convertido en lugares de entretenimiento. Ya no son más casas de oración, ya no son más casas de buscar a Dios en oración con un espíritu de reverencia, de respeto. Ya la gente se está acostumbrando a ir a la iglesia para que sea entretenida, y ya ponen luces psicodélicas y ya ponen buena música para que la gente esté a gusto, y mientras el pastor predica hay música detrás, ¿verdad? De fondo, luces tenues,
y todo con tal de que la gente esté a gusto y la gente se entretenga durante el tiempo que está en la iglesia. A veces son una hora de alabanzas, de cántico, de todo eso, y 15, 20 minutos de palabra de Dios. Pero ¿cuál es el propósito principal de la iglesia, del templo en este caso? Es que podamos reunirnos como pueblo de Dios en la fe y utilizar ese lugar para orar, para adorar a Dios de verdad. Y hermanos, ¿podés orar en tu casa? Claro que sí. Puedes tomar tiempo. Y el mismo Señor Jesús, hablando de cómo orar, Él decía: y no seas como los hipócritas, como los fariseos que se paran en las plazas y oran a voz en cuello para que todos lo vean. No. Dice, cuando tú quieres orar, éntrate en tu casa, cerrada la puerta de tu cuarto, ora a tu Padre que está en secreto. Y habla más que nada de la actitud. Pero sí, qué lindo es poder contemplar y tener la idea clara de que el templo, de ese lugar que se dedica para adorar a Dios, sirva como instrumento, como un lugar donde las almas pueden ir a orar. La Biblia también nos desafía a orar unos por otros. En Santiago capítulo 5, versículo 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Dice: y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y hermanos, es importante. Ya, cuando estoy evangelizando y compartiendo la salvación, el evangelio con las almas, hablando del pecado y del arrepentimiento y de la necesidad de orar para pedir perdón, siempre les digo, si yo te ofendo, vamos a hacer un ejemplo, yo ofendo a Lilian, ¿no? Ofendí a Lilian y digo, qué macana, me voy a mi casa triste, dolido, qué lástima lo que pasó, mirá, me peleé con Lilian, cruzamos palabras, estoy arrepentido de lo que le dije. Y siempre hago este ejemplo, ¿verdad? Digo, yo soluciono algo sintiéndome mal, yo soluciono algo mortificándome porque me equivoqué. No, ¿verdad? La forma de solucionarlo es pedir perdón. Es ir en este caso, en este ejemplo, a Lilian y decirle: mirá, Lilian, quiero pedirte perdón porque sé que me equivoqué. Y siempre le digo a la gente, con Dios no es diferente, con Dios es exactamente igual. Si entendemos que pecamos y hacemos cosas que a Dios no le agradan y sabemos que ofendemos a Dios por las cosas que hacemos, es necesario pedirle perdón. Pero también es necesario pedirnos perdón entre nosotros, arreglar nuestras cuentas. Vimos en Mateo capítulo 5, el último mensaje, que hablaba en cuanto al arreglar nuestros problemas. Si sabemos que hay alguien que tiene un problema con nosotros, no esperar a que la otra persona dé el primer paso, sino ir nosotros y buscar solucionarlo. Pero si nos cuesta humillarnos, humillémonos. Pero somos llamados pacificadores. Y si por medio de nuestra humildad agradamos a nuestro Padre que está en los cielos y podemos solucionar un problema con un hermano, una hermana, un familiar, quien sea, que la gloria sea de nuestro Dios. Dice allí en Santiago, otra vez en Santiago, capítulo 5, versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Hay que dejar el orgullo al lado, hay que dejar la vanidad, hay que dejar todas esas cosas y agradar a Dios. Dice: y orad unos por otros, para que seáis sanados.
La oración eficaz del justo puede mucho. Y en Marcos capítulo 11, no me canso de decirlo, en Marcos capítulo 11 el Señor dijo, y cuando estés orando, perdonad. Marcos capítulo 11 dice, cuando estés orando, perdonad a los que os ofenden, para que vuestro Padre que está en los cielos también perdone vuestras ofensas. Porque si no perdonás a los que te ofenden, vuestro Padre que está en los cielos tampoco perdonará vuestras ofensas. Yo necesito que Dios me perdone. No sé tú, pero yo necesito que Dios perdone mis ofensas. Cuando me equivoco, cuando meto la pata, cuando veo que he quebrantado su palabra y como hijo necesito orar y pedirle perdón, como dice en 1 Juan 1:9, confesarle de nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Por eso entiendo la necesidad de que debo perdonar. Y esto es una realidad que nos hace bien solamente a nosotros. Tal vez la otra persona ni nos quiera perdonar. Tal vez la otra persona nos rechace, nos cierre la puerta en la cara, nos escupa o lo que sea. No sé, no importa. Pero lo que Dios ve es mi corazón. Lo que Dios ve es tu actitud de querer solucionar las cosas. Pero de esta manera, nuestras oraciones han de ser respondidas, han de tener respuestas cuando nosotros entendemos la necesidad de agradar a Dios. El libro de los Salmos para mí es un libro hermosísimo, donde el salmista David nos muestra la enorme cantidad de diversas dificultades que él pasó. Y nos muestra a través de los salmos sus altos y sus bajos. Y sabemos que David pecó. Sabemos que David cometió error. No era un hombre perfecto. Y Dios no busca hombres perfectos. El Señor dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero David, ese gran hombre de Dios, el cual fue llamado amigo de Dios, no fue un hombre perfecto. Si tú conoces la historia de David, él cometió adulterio, él mandó a matar a alguien, a sus hijos. Uno violó a una hermana, una media hermana, el otro hermano quería matar a ese hermano. Su hijo Absalón quiso quitarle el poder en el trono. No hay perfección en los siervos de Dios. Pero a través de los salmos podemos notar con claridad cuál era su dependencia, cuál era su necesidad de Dios, cómo él dependía de Dios en todo momento. Y a través de los salmos, puede leerlos uno y otro, él clamando a Dios para que encontrar respuesta. Dice el Salmo 5, por ejemplo, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Y así puedes ver una y otra vez, cómo el rey David dependía de Dios. Ante el fracaso,
ante el pecado, inmediatamente arrepentimiento, humildad ante Dios, y ante las victorias, gratitud y glorificar en todo tiempo a Dios. ¿Puedes glorificar a Dios en tus derrotas? Es difícil, ¿verdad? Es difícil. Pero a través de nuestras vivencias podemos glorificar a Dios. ¿Puedes glorificar a Dios a través de tus victorias? Claro que sí. Cuando tú te gozas en ver una oración contestada y alguien te diga, qué bueno que estás bien, qué bueno que lograste esto, lograste aquello, ¿qué podemos hacer nosotros? Gracias a Dios. Gracias, Él escuchó mi oración. Dios es fiel. Y de esta manera, hermanos, podemos darle la gloria a nuestro Dios y contarle a otros que somos victoriosos por su misericordia. Amados hermanos, hay muchísimo para hablar de la oración, pero vamos a dar por terminado el día de hoy la reunión. Considera lo que hemos hablado. Considera lo que hemos leído. Cristo como un ejemplo de dependencia de Dios. Cristo como un ejemplo de orar, interceder por los demás. Tenemos que orar unos por otros. Y ojalá podamos dedicar un lugar físico, un templo, para poder reunirnos a orar. Dios les bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque entendemos, sabemos y reconocemos que eres un Dios vivo y un Dios poderoso, que realmente escuchas las oraciones de tu pueblo. Padre bendito, por favor, inclina tu oído a nuestras plegarias, Padre. Mira la necesidad que hay en el pueblo de Artigas y oro que tu nombre sea glorificado, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.